vamos a realizar el cálculo de la resistencia equivalente de este circuito mixto de resistencias, ¿no? Este circuito eléctrico de pura resistencia, es puramente resistivo, que tiene 6 elementos y resistencias, por el método de reducción del circuito, ¿no? Muy bien, aquí tenemos nuestras fórmulas, ¿no? Para la reducción de serie y paralelo, para la reducción de completamente serie y paralelo de resistencias. Y pues bueno, entonces recuerden que el procedimiento para este método pues simplemente es ir reduciendo este circuito hasta llegar a un circuito de únicamente únicamente un solo tipo de conexión, ya sea serie o paralelo, pero irlo reduciendo poco a poco, ir identificando las conexiones series y paralelos de par en par o bien de las resistencias como las vayamos identificando hasta llegar a una última reducción, ya sea puramente en serie o puramente en paralelo. Bien, para que quede mucho mejor entendido, pues vamos a realizarlo. Bien, entonces lo primero que hay que hacer en este circuito, pues bueno, me voy al final de mi circuito y logro identificar que mis resistencias R5 y R6, las voy a marcar de esta manera para hacer una mejor identificación. Entonces puedo observar que estas dos resistencias las tengo conectadas en paralelo. Están en paralelo. Están en paralelo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer la reducción de estas dos resistencias a una sola, a una equivalente. Y como están en paralelo, pues aplico mi fórmula, ¿no? Esta fórmula. Muy bien. El equivalente de estas dos resistencias lo voy a llamar RA. Y pues bueno, es, ocupando la fórmula, ¿no? 1 sobre R5 más 1 sobre R6, ¿no? Entonces, esta es la reducción que voy a hacer de estas dos resistencias, ¿no? Sustituyo mis valores. RA va a ser igual a 1 sobre R5, que son 100 ohms. Por ahorita voy a omitir en mis sustituciones las unidades para ahorrar espacio y también tiempo, sobre 120. Y listo. Me voy a apoyar en mi calculadora para hacer rápidamente la reducción de esa operación. Y obtenemos 611avos, ¿no? En fracción exacta, ¿no? 611avos. Muy bien, vamos a ir haciendo nuestro cálculo con esos valores exactos para darle la mayor precisión a nuestro circuito. Entonces, aquí está nuestro resultado, ¿no? Desde luego, si quieren, bueno, para también fines prácticos, y les cuesta mucho manejar estos valores exactos, ¿no? En fracciones, pues pueden hacer una aproximación, ¿no? 611avos es aproximadamente 54.5454 ohms, ¿no? Bien, entonces, desde luego podemos truncar, por ejemplo, hasta 2 decimales y para fines prácticos ir manejando ese valor, ¿no? Para los siguientes cálculos de mi circuito. Para este caso, pues bueno, vamos a hacerlo lo más preciso posible. Vamos a acarrear los valores de forma exacta, ¿no? Que en este caso nos dio esta fracción, así lo vamos a ir manejando. Bien, entonces vamos a visualizar cómo queda reducido nuestro circuito. Entonces nuestro circuito vamos a redibujarlo. Para este redibujo, pues simplemente voy a marcar únicamente los identificadores, ya no voy a poner las unidades para ahorrar espacio. Y tenemos esto. Entonces nos queda R1, R2 pendiente, R3, R4, perdón, aquí me falta dibujar R4 y RA, ¿no? RA, que es esta reducción que hicimos de R5 con R6. Bien. Ahora observamos que tenemos, igual, nos vamos al final de mi circuito y observo que estas tres últimas resistencias, R3, RA y R4, están en serie. Están conectadas puramente en serie. Entonces, voy a reducirlas, ¿no? Voy a reducirlas a una sola resistencia equivalente, a la que voy a llamar RB.
Entonces RB va a ser la reducción en serie de estas tres resistencias. Recuerden que la reducción en serie es directamente la suma de las mismas, entonces sería RB sería R3 más R4 más RA. Muy bien, sustituyo valores, R3 que es 68 ohms más R4 que es 15 ohms más RA, ¿no?, que nos dio de 611 avos. Desde luego, bueno, con las calculadoras actuales, pues bueno, podemos rápidamente introducir esta operación sin problemas para agilizar el cálculo. La podemos introducir tal cual y nos da 1513 onceavos. 1513 onceavos de ohm. Que bueno, si quisiéramos una aproximación decimal, serían aproximadamente 137.5454 ohm. Bien. Y bueno, ahí está nuestra reproducción. Vamos, entonces, ya que redujimos esto a RB, vamos a redibujar el circuito para ir viendo cómo se nos sigue reduciendo. Y entonces ahora el circuito nos queda de la siguiente manera, ¿no? R1, R2, y entonces todo esto quedó reducido a esto. Bien, entonces ahora tenemos esto. Y bueno, de igual manera nos vamos hasta la parte final de nuestro circuito. Tenemos que estas dos resistencias, R2 y RB, y las tenemos que estar conectadas en paralelo. Están conectadas en paralelo. Y entonces vamos a hacer la reducción de la resistencia equivalente de estas dos resistencias, de estas dos resistencias. Y bueno, entonces a esta la vamos a llamar RC, a ese equivalente. Y bueno, ese equivalente pues va a ser, aplicando la fórmula, vamos a ponerlo aquí para simplificar espacio. Entonces sería 1 sobre 1 R2 más 1 sobre RB. Muy bien. Bueno, vamos a sustituir valores. Sería 1 sobre 1 R2, que vale 47 ohms, más 1 sobre RB, que bueno, vamos a sustituir el valor entero, 1513 onceavos. Lo voy a poner de esta manera. ¿Vale? Muy bien, espero que se entienda esta diagonal, ¿no?, que es mi fracción, ¿no? Esto es para no ocupar demasiado espacio en vertical. Espero se entienda. Bueno, aquí aplicando, ya sabemos, leyes de las fracciones, ¿no?, propiedades de las fracciones. Tendríamos que, bueno, esto sería lo mismo que esto, ¿no? 1 entre 1513 onceavos. Bueno, para hacer esta operación, ley del sándwich, todo eso, nos queda esa fracción, ¿no? Bien. Y pues bueno, vamos a apoyarnos de nuestra calculadora para hacer este cálculo de manera un poquito más rápida. Y eso nos da de 71.111, algo raro, 71.111 sobre 2030. Ok, que bueno, desde luego, aproximándolo, se obtendría un valor de 35.03 ohm. Voy a poner aquí la unidad, ¿sale?
Aproximándolo, bueno, un valor decimal, bueno, sería más o menos 35.03 ohms. Y bien, bueno, aunque ahí está nuestro valor exacto, ¿no? En fracción. Muy bien. Entonces, ya nada más, ahora lo que nos falta es hacer la reducción de estas dos resistencias. Bueno, más bien, de cómo nos queda el circuito. Ya una vez reducidas estas dos resistencias, lo voy a dibujar aquí. Entonces el circuito pues simplemente nos queda R1 con esta resistencia que es RC, ¿no? Y listo. Y vemos que pues bueno, finalmente mi resistencia total pues va a ser la resolución de equivalente en serie de estas dos resistencias, ¿no? R1 que son 100 ohms más RC, ¿no? Pues serían 100 ohms más RC que es 71.111 sobre 2030 ohms. Y desde luego, como saben, eso lo podemos hacer directamente en nuestra calculadora para obtener un valor más exacto de manera más rápida. Muy bien. Bueno, desde luego aquí la calculadora nos da un valor sumamente grande, una fracción sumamente grande. Nos da $274.111 sobre 2030 ohm. Que bueno, obviamente aproximándolo, a pues a un valor decimal serían 135.03 ohm. Entonces, aquí está nuestra resistencia equivalente. Aquí está nuestra resistencia equivalente en valor exacto, en forma fraccionaria o bien en decimal aproximado.